ver las competencias municipales. Acordaros que estábamos viendo tema 9, un poco el desarrollo de los elementos del municipio. Vimos el territorio, vimos la población, vimos la organización, ¿os acordáis? Organización básica, complementaria necesaria, complementaria potestativa, que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver las competencias municipales y luego veremos el funcionamiento de los órganos colegiados en las siguientes. Cuando hablamos de competencias, es decir, estamos ciñéndonos mucho al tema de un elemento que es importante resaltar, que es el tema de la autonomía local. ¿Por qué? Porque las competencias vendrán marcadas por el desarrollo que hagamos en este caso, de estas materias, de la competencia, y que vimos en la autonomía local, que os recuerdo que está constitucionalmente reconocida en el título 8 de la Constitución. Ya vimos en su momento, de hecho, artículos 137 y 140, genérico 137 y 140 para los municipios. Sin embargo, cuando habla de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, no hay ninguna concreción. No se concreta. Es decir, ¿qué es? Entonces, claro, queda la autonomía local establecida pues como un criterio jurídico indeterminado. Es algo que gusta mucho a los juristas porque así pues se puede, cuando llega el conflicto, ¿no? Al final, es decir, que si las cosas se pudieran constatar no haría falta abogados. Es decir, lo que se constata no se discute. Entonces, claro, estos conceptos jurídicos indeterminados son los que van creando un poco así. Entonces, el Constitucional se ha puesto coto, es decir, varias veces, pero claro, ¿cuándo está lesionada la autonomía municipal? Bueno, pues en primer lugar, deciros que el Tribunal Constitucional lo establece una sentencia del 81, que está a 3 niveles, que es algo que os he dicho muchas veces, pero bueno, que sepáis que está recogido esta sentencia constitucional cuando habla de que el Estado titular de la soberanía y las comunidades autónomas, ¿no?, son los que tienen esa distribución vertical del tema de las competencias, que se caracterizan primero por una autonomía política. ¿Por qué? Porque la autonomía del Estado, es decir, el Estado es titular de la soberanía y las comunidades autónomas tienen autonomía, pero autonomía política. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de hacer leyes autonómicas. No voy a entrar en toda esta descripción que está en 148.1.22, nos acordamos siempre de la 148 de la Constitución, ¿no? Cuando vimos el tema 1 lo vimos tan, y luego se reconoce a las comunidades, a las provincias y a los municipios una autonomía administrativa. ¿Por qué? Porque a lo máximo que llegan es a hacer reglamentos, a hacer ordenanzas, ¿no? Entonces, claro, cuando se dice y se concreta, es decir, ese concepto, ¿no?, que decíamos de la autonomía local, dice, ¿qué es lo que, según el artículo 137, 140, ¿no?, cuando hay autonomía plena, garantiza, pues hace referencia como el derecho de la comunidad local a participar a través de sus órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos les atañen, constituyendo en todo caso un poder limitado que no puede oponerse al principio de la unidad estatal. Si queremos una definición de derecho positivo, que es la que nos marca, es la que viene ratificada por la Carta Europea de la Autonomía Local, que es un tratado ratificado por España del 88, que señala que entiende por autonomía local el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley, de su responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. ¿Vale? Y dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues se hace porque si vemos el título 8 de la Constitución, lo único que dice es que hay que respetar la autonomía, porque parece más claro, ¿no?, cómo se determinan las competencias a nivel del artículo 149 de la Constitución para el Estado, 148 para las comunidades autónomas, luego todo el sistema del 150, ¿no?, ley de transferencias, etcétera, todo esto que marca, ¿no?, leyes de armonización, etcétera, que marca el 140, el 150 de la Constitución, pero sin embargo no dice nada respecto de las corporaciones locales. Y en este caso, pues tenemos que ir ya, hemos ido ya a Constitución, hemos visto ya jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Carta Europea directamente aplicable, es una norma válida y por lo tanto pues, es directamente aplicable. Pues ya nos vamos a la Ley de Bases de Régimen Local, donde ya, haciendo suyo
un poco todo esto. Y, bueno, la última modificación fue por la Ley 27/2013, en lo que aquí atañe. Luego veremos que el Decreto Ley 6/2023 sí nos ha afectado algo aquí. Señala que, bueno, pues es decir, para hacer efectiva esa autonomía que garantiza constitucionalmente a las entidades locales, pues tanto la legislación del Estado como la legislación de las comunidades autónomas que regulen los sectores de la acción pública deben asegurar a los municipios y las provincias el derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente a su círculo de intereses. Esto es un poco lo que decía la Carta Europea de la Autonomía Local, atribuyéndoles las competencias. ¿Os acordáis de la atribución que veíamos con el artículo 21 y 22 de la Ley de Bases del Régimen Local? Atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública que se trate y a la capacidad de gestión que tenga la entidad local. De conformidad, y esto es lo que añade la Ley 27 de 2013, a la eficacia y eficiencia, que se llaman los principios de ejecución del gasto público, que también el artículo 31 de la Constitución marca, establece, y con una estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Entonces, ¿qué será? Pues que las leyes básicas del Estado previstas posteriormente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que en todo caso deban corresponder a las entidades locales en las materias que se regulen. Yo me acuerdo que hay un profesor que decía que no debemos confundir incumbencia con competencia. Es decir, no la autonomía local se respeta atribuyéndoles competencias, en este caso a los municipios o a las provincias, en todo caso. A veces a un municipio le incumbe, o sea, tiene incumbencia sobre todo lo que ocurre en su ámbito territorial. ¿De acuerdo? Es decir, pero otra cosa es que tenga competencias en ello. Es decir, si pasa una autopista, si pasa la vía del tren, es decir, si hay contaminación marítima, evidentemente tiene incumbencia, le afecta. Entonces, al final, la autonomía local consiste en atribuir una participación que a veces es simplemente de poder alegar o poder comparecer. Es decir, que no siempre la autonomía local se encuentra exactamente garantizada a través de competencias. A veces se marca simplemente con tienen que informar o pueden informar. Por ejemplo, pues, en el ámbito ambiental. A veces se dice, no, en materia de estas tienen que tener informe del municipio afectado. A menos ser oído, ¿no? Por eso, bueno, repasamos un pelín pues lo que era el concepto de competencia. Decíamos que la competencia se corresponde con la titularidad municipal de una facultad o potestad sobre una materia determinada, que debe ser atribuida a un órgano. Esto ya nos va soñando, ¿no? Atribuido. ¿Por qué? Porque podremos verlo. Materia, pues es el objeto de la competencia. Policía local, protección civil, tráfico, movilidad. Y la facultad es la parte concreta de la competencia por la que se ejerce la potestad. Selección de policías, ordenanzas de tráfico, sanciones. ¿Todo es policía local? Sí, pero hay facultades. Es decir, toda la potestad no la ejerce el mismo órgano. La policía local, la jefatura de la policía local, ya vimos, pues es del alcalde, pero una ordenanza de movilidad urbana, por ejemplo, pues le corresponde al Pleno, porque la potestad reglamentaria la tiene el Pleno. ¿De acuerdo? Las sanciones le corresponde al alcalde. Bueno, pues un poco todo eso, ¿no? Es un poco... Entonces, ¿qué competencias nos vamos a encontrar en la Ley de Bases de Régimen Local? Aquí tenemos que acudir al artículo 7 y establece que básicamente las competencias de las entidades locales son las propias o las que se atribuyan por delegación. Es decir, no habla de, entre comillas, propias, impropias y delegación. Ya veremos ahora más adelante que las competencias impropias son aquellas que, no siendo propias, a través de un procedimiento se convierten en propias. Por lo tanto, no hablamos de impropias, hablamos de impropias coloquialmente, pero no debemos usar esa terminología en un examen o un tal, o si le ponemos, pues, por ejemplo, ponerle comillas, ¿vale? Porque una vez se ha seguido el trámite que luego veremos al final de la clase, pues, hombre, pasan a ser propias. Por lo tanto, competencias 7.1 son propias o atribuidas por delegación. Entonces, las competencias propias de municipios, provincias e islas, que son los del 3.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, es decir, la que tiene el territorial,
solo podrán ser determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía, bajo su responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas. ¿Por qué? Pues porque hay veces que la competencia que se le atribuye es en el marco de otra competencia global que tiene el Estado. Entonces, habrá siempre de esa... a veces las competencias se superponen a nivel estatal, a nivel autonómico, pues ya sea incluso a nivel europeo, según qué cosas, ¿no? Entonces, pues debe haber esa debida coordinación. Por eso no es un imperativo, debe darse esa coordinación. Y luego señala que el Estado y las comunidades autónomas podrán delegar sus competencias en las entidades locales, que es lo que decíamos antes. Esas competencias delegadas pues serán de la forma que veremos en el artículo 27 y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. Porque al final, es decir, ¿para qué delegamos? Se supone que se delega para una mejor gestión. Y si no hay instrumentos para valorar todo esto, pues no vamos a hacer gran cosa. Por lo tanto, estamos ante esta situación. Por lo tanto, vamos a ver las competencias propias, ¿no? Son las tenéis, en principio, 25-26 de la Ley de Bases de Régimen Local y los que estáis en la Comunidad Valenciana, a 37 de la Ley 8/2010. Bueno, nos vamos a lo que decíamos al artículo 25.2. Hemos visto el 25.1. Dice, el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, es decir, que no es, porque lo que decíamos, ¿no? La autonomía local es dejar participar en la gestión de sus respectivos intereses. No se hace. La autonomía es meramente administrativa, no es política. Entonces, el marco en el que el municipio o la provincia ejercerá sus competencias es el marco en que la legislación del Estado y las comunidades autónomas le dejen. De hecho, es la legislación básica, en el artículo 25, es el que establece esa cuestión, esa pues, delegación de competencias, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con que tenemos, pues tenemos aquí varias ejercicios de competencias, ¿no? Es decir, pues en este caso, aquí os dejo algunas que han sido famosillas, ¿no? Básicamente hablamos de urbanismo, todo lo que conlleva de planeamiento, gestión, disciplina, etcétera. Luego vemos que esas competencias se atribuyen a los órganos en que, en función de que gestión, acordaros, gestión urbanística se atribuye al alcalde, el planeamiento se atribuye al pleno, luego la disciplina era al alcalde, ¿vale? ¿Y en qué marco? Pues, hombre, en el marco de la normativa urbanística, pues en este caso, de la comunidad propia de cada uno, en el caso pues, de la Comunidad Valenciana. Quiere decir que al final es la legislación, tanto estatal como autonómica, la que va configurando todo eso. Medio ambiente urbano, los parques y jardines públicos, gestión de residuos sólidos, ¿vale? Pero claro, ahí luego acordaos que hay una ley de residuos más nueva del 23, ¿vale? Pues todo esto, contaminación acústica, atmosférica, zonas urbanas, abastecimiento de agua potable domiciliario, evacuación y tratamientos de aguas residuales. ¿En qué lo va a ejercer? Como quieran, no, en el marco de la legislación sectorial, ¿vale? Infraestructura viaria, equipamiento de titularidad, evaluación de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Pues fijaros, luego el contenido económico. En la Comunidad Valenciana, esto da origen a una ley, la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, pues que, pues aquí otorga, no es que, 1000 competencias. Lo que decíamos, policía local, tráfico, que os dejo una sentencia sobre el tema de las multas. ¿Por qué? Pues porque la ordenanza iba más allá del margen que da la ley para establecer las multas y establecía pues infracciones que no estaban de acuerdo con los tipos establecidos en la normativa básica. ¿Vale? Pues pues bien, y voy poniendo ahí conforme voy viendo. ¿Vale? Es decir, información y promoción de la actividad turística, ferias, abastos, mercados, ahora veremos la salubridad pública, cementerios, actividades funerarias, un poco tenéis aquí. Luego esta también es curiosa porque es la de participar en la vigilancia, cumplimiento de la escolaridad obligatoria, la conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria y educación especial. Cuando no sean de titularidad
en este caso le corresponde al Estado, a la comunidad autónoma. Ahí os dejo una sentencia del 21. Entonces hay que ver si los centros son del ayuntamiento o no son del ayuntamiento. Si no son titulares del ayuntamiento, entonces le corresponde el mantenimiento a la comunidad autónoma, que es por lo que surgió esta sentencia. Pasa que esto es pues en Extremadura. La promoción en el término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Muy bien, ¿vale? Y luego, pues, nos encontramos, pues, yo qué sé, con las competencias autonómicas. ¿Por qué? Voy a citar algunas. Aquí voy a poner la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero acordaros que, por ejemplo, pues tenéis en la Ley 1/2003 de La Rioja, ¿vale? Las competencias y, bueno, pues en cuanto a su regulación, citar la Ley 319 de Extremadura, que está en el artículo 15, la Ley de régimen local de La Rioja, 34, la 391 de Castilla-La Mancha, la 510 de Andalucía, artículo 9, en Galicia la 597 del artículo 80, ¿vale? Euskadi la 17 y luego tenemos aquí la Ley 2/2003 de la Comunidad de Madrid. Establece aquí también alguna cuestión. Pero lo que quiero deciros es que os he dejado aquí simplemente para que tengáis un poco la Comunidad Valenciana, porque el artículo 33.3, digamos que establece competencias municipales mayores que las que establece el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. O sea, aquí hay más. Es decir, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, lo que tenemos es mercados, abastos y tal. Es decir, tenemos competencias de comercio y en defensa de consumidores y usuarios porque lo marca la Ley de Régimen Local Valenciana. De hecho, en el amarillo que os he dejado ahí son las competencias que tienen los municipios de la Comunidad Valenciana específicas, o sea, que les da más la legislación autonómica, la valenciana en este caso. Si miráis aquí, pues os dejo la catalana. Bueno, ¿por qué? Porque cuando empecé a preparar, pues, bueno, pues que están en el decreto legislativo el 2/2003 de Cataluña, ¿vale? Luego os dejo, por ejemplo, allí una comunidad, la de Extremadura, quizá porque la ley es más nueva, es la ley 319, ¿vale? Es del 19, que establece pues, las competencias propias y lo ordena, ¿no? Por pues, área institucional, organizativa y de seguridad, ¿vale? Luego habla aquí pues, por distintas, va haciendo pues, distintas áreas, ¿no? Es decir, área de actividad y promoción económica. Luego estaba aquí el área de territorio e infraestructuras y establece las competencias en cada una de esas y lo establece de una forma más sistemática, pues que la verdad que está bastante bien conseguido, ¿no? Pues, yo qué sé, pues, lo veis. La cuestión es, ¿cómo se fijan las competencias, ¿no? Y esto sigue el artículo 25.3 y nos lo establece. Y aquí, cuidado, prestar atención porque lo que está en azul ha sido introducido por el Real Decreto Ley 6/2023. Luego, esto es nuevo. Entonces, los que imprimir las fichas, pues cuidado con esto. Dice que las competencias municipales que hemos visto se determinarán por ley, ¿vale? Debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. La ley a que se refiere el apartado anterior debería ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia del servicio de la actividad. ¿Qué ocurre? A ver, ocurre es que estas modificaciones que vemos aquí fueron introducidas por la Ley 27/2013. Y en este caso lo que nos encontramos básicamente es con que a veces la legislación sectorial, luego lo veremos con un ejemplo de ello, marca competencias que son municipales, pero no hay un estudio previo del impacto que esto supone. Lo digo porque, claro, es decir, primero, ¿cómo se financia? Que es un poco lo que ha establecido nuevo el Real Decreto Ley 6/2023. Es decir, la ley debe prever dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar en ningún caso un mayor gasto de las administraciones públicas. Lo que viene a decir es, claro, es decir, cuando cojamos y hagamos todo esto, tenemos que tener un informe donde se acrediten estos criterios por los cuales se asignan competencias a los municipios, porque además de respetar la autonomía local, hay que respetar la suficiencia financiera que, os acordáis, hemos visto, está recogida en el artículo 142 de la Constitución.
Y bueno, pues esto es importante y eso es un avance. ¿Vale? Dice que los proyectos de ley estatales se acompañan de un informe donde se refleja todo esto y la ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la competencia a otra administración pública. Bueno, esto a veces cuando trabajas en esto y te das cuenta de lo que hace o cómo se comportan las comunidades autónomas, dices, joder, si es que, bueno, es decir, pues esto no siempre es así. Y debe ser que no siempre es así porque han tenido que añadir este artículo, este punto 6 del artículo 25 que dice, con carácter previo a la atribución de competencias de los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en la parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente. Una vez más, para mí, la importancia de la exposición de motivos de las leyes y de los reglamentos a la hora de la motivación, ¿no? Vimos en su momento que los reglamentos, las leyes con más fundamento, pues deben motivarse, debe establecerse el por qué se ejerce. Es decir, estamos ejerciendo una potestad pública, que es la de dictar normas, y esa potestad tiene que ejercerse de acuerdo con pues unos criterios de buena regulación, ¿no? ¿Os acordáis del 129 de la LEPAC y todo eso? Bueno, pues también esos principios de buena regulación se aplican a las leyes, ¿no? Que lo marca el 129. Pero bueno, esto que os he dejado en azul es lo nuevo, ¿vale? Ya la ley de Extremadura, esta que soy yo desde 2019, ya decía, ¿no?, que tales leyes deberán prever también la dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los municipios, ¿vale? Y un poco, es decir, que las autonómicas últimas que había ya se regula esto, pero que es importante. Es decir, no solamente es dar competencias, sino es comprar, oiga, y las van a poder ejercer. Y al final se va a ejercer de forma homogénea. A ver si va a resultar que cada ciudadano, pues depende de dónde vivas, pues tendrás mejores derechos, mejores servicios, etcétera. Pues bueno, pues un mínimo tiene que haber y sobre todo cuando se asignen competencias por leyes sectoriales, sobre todo a las entidades locales, pues tiene que establecer, pues eso, el principio de diferenciación, ¿vale? Estableciendo, pues bueno, es decir, no solamente si hay recursos, sino hay capacidad de gestión de esas competencias. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues lo iremos viendo conforme lo vayan haciendo. Ya os adelanto. Nosotros, la ley de costas dice que los municipios tienen que limpiar las playas. Ah, muy bien. ¿Y con qué dinero? Pues con el que tiene el municipio. Ah, pues muy bien. Esto es un poco lo que se trata de evitar. Es decir, leyes, por ejemplo, la de sanidad, que atribuye competencias a las corporaciones locales, pero no hay fondos para realizar todo eso. ¿Ah? ¿Están los municipios a todas esas competencias? No están obligados porque, bueno, va en función de sus elementos que tienen que establecer en artículos, unos servicios mínimos obligatorios en función de la población, y que quizá esta es la parte más importante del tema y que tenéis que controlar de cara al examen, porque de esto os va a caer una seguro. Entonces, pues bueno, es que ya sabéis una pregunta, ¿no? Dice, los municipios por sí o asociados deberán prestar al menos los siguientes servicios. Dice, en todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario, agua potable, alcantarillado, accesos del núcleo de población y pavimentación de las vías públicas. Bueno, en todo caso, a ver, es que es un poco decir, ¿por qué surgen los municipios? ¿Por qué la gente empieza a vivir? Porque hay que limpiar las calles, hay que recoger la basura, hay que adaptar servicios y eso se hace mejor. Siempre digo que al final, es decir, cuando hablamos de que el municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado, pues es cierto, porque va así. Es decir, la gente se asocia en pequeños municipios, en pequeños asentamientos, que eso va creciendo y hay que ordenar las calles, y a veces cuando estás trabajando te pierdes un poco y decir, ostras, es que al final de lo básico, de lo básico, de lo básico, coño, lo damos todo en concesión, lo damos tal y cual y es que a veces no te preocupamos. Cuando realmente la razón de un municipio era esto, ¿no? Y a veces pues ya llegas con según qué competencias, el tema de los TICs, el tema de TAR y cuántos y tal, y dices, no, pero vale. A veces se os va un poco la pinza con todo esto. En los municipios de población superior a 5.000 habitantes, al parque público, biblioteca pública, centro de residuos, en los con población a 20.000 habitantes, pues, además de todo lo anterior, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social,
y con situación de riesgo o exclusión social, que hemos visto antes, prevención y extinción de incendios, instalaciones de uso deportivas, y luego en municipios de más de 5.000, transporte colectivo, urbano de viajeros y medio ambiente urbano. ¿Vale? Simplemente señalar que lo que decía el artículo, ligar esto, ¿no?, al artículo 18.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando decíamos el Estatuto del Vecino, ¿no?, que vimos el otro día, lo que ya traje, exigir, ¿vale?, la prestación y, en su caso, el establecimiento de los servicios que sean obligatorios de acuerdo con lo que marca, pues esto, el artículo 26. Lo digo porque estas cosas, imaginaros, ¿no? Os hago una pregunta de estas preguntas cortas. Servicios mínimos que deben ejercer los municipios. ¿Vale? Mira, la pondré luego allí. Pues bueno, cuando hagáis esto, hombre, está bien citar todo esto, pero si esto luego lo ligáis, que digo siempre, con el artículo 18 y decís que además, es decir, ¿cuáles deben prestar? Porque dice, deberán prestar. Y si no los prestan, bueno, pues el vecino no siempre tiene una posición pasiva, también la tiene activa. Es decir, puede exigir que se presten estos municipios, para estos servicios. Bueno, pues si lo ligamos, pues ya sabéis, tenemos mejor cuestión, ¿no? Legislación autonómica. Bueno, tenéis la Ley 319 de Extremadura, la 3437, Castilla-La Mancha sigue el régimen común, Andalucía sigue el régimen común, la de Galicia, la del año 97, 81, 85 lo regulaba, y la de Euskadi, artículos 17 y 18. A ver, todo esto que os digo lo tendré que repasar para ver si la legislación autonómica, si ha habido leyes nuevas o no, porque el otro día me di, cuando estaba repasando en materia de personal, y me di cuenta que estaba totalmente desfasado, porque habían salido un montón de leyes en materia de personal de la comunidad, que cuando hablábamos en el tema 16, hostia, es que cambiado de leyes, y aquí, bueno, pues haremos el repaso. Incluso creo que seguir el mismo esquema que usé para el tema 16 con el tema de poner las leyes autonómicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, la siguiente vuelta, esto no me ha dado tiempo. ¿Vale? Más cosas sobre todo esto, lo que os decía. En este caso, en Cataluña tenéis, os dejo aquí las que hay. En rojo, lo digo porque lo veáis que bueno, pues tiene su cosa. Os dejo la catalana y la valenciana. Extremadura, la que está sigue el esquema de la ley reguladora de bases de régimen local, no voy a meter más, pero simplemente un poco estableceros como en la ley autonómica valenciana y en la ley autonómica catalana de Rondón, en rojo os dejo las competencias que le atribuye a los municipios. Por eso a veces cuando dicen, bueno, es competencia municipal, esto es competencia municipal, no es competencia municipal. Acordaros porque que una de las causas de nulidad de los actos, el artículo 47, es la falta de competencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando no hay competencia en una materia, pues tenemos... ¿Y qué pasa? Que a veces un poco el principio de subsidiariedad, es decir, que la administración local más próxima al ciudadano, pues tú te encuentras, ¿no?, con todo esto, te encuentras con situaciones en las cuales, claro, es decir, es que a veces, por ejemplo, en ayuntamientos, que hay competencias de empleo, y a su vez, es decir, nosotros, uno que íbamos antes, que era fomento del empleo, pues es que son las tres. Y dices, bueno, y estamos dedicando recursos a esto cuando no aparece en ningún caso. Ya os adelanto, pues que ahí seguimos lo que marca el 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local. Hicimos propia lo que era una competencia, entre comillas, impropia, pero que al final conlleva a que se tengan que asumir un montón de competencias que llevan a veces a una configuración de la organización municipal pues un poco rara, ¿vale? Es decir, porque, bueno, yo en mi municipio tenemos hasta una oficina de lectura en la playa o cosas así un poco de aquella manera. Pero que, bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Lo que decimos, que las leyes autonómicas ya le meten pues más cosas. Pues nada, más cosas. Luego hay que ver esto cómo lo organizamos. En lo que decíamos de las competencias en materia de legislación sectorial, os dejo aquí lo que decía, ¿no? La ley de costas, lo que dice es que existe la obligación de mantener las playas y lugares públicos de baño en debidas condiciones de limpieza, higiene y seguridad. Pues de maravilla. Luego también la ley de sanidad, os dejo aquí, establece pues el tema de
control de los ayuntamientos, por ejemplo, pues el control de cementerios, de policía y sanidad mortuoria, ¿vale? Un poco las competencias de los municipios bien establecidas aquí. Pues vale, pues ahí lo tenemos, ¿no? Una de las cuestiones que se plantean a veces, y esto lo que tenemos, por ejemplo, en la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, es los servicios mínimos, ¿vale? Prestados de forma homogénea. ¿Por qué? Pues porque uno de los, no sé, problemas o singularidades, ¿no? Tampoco voy a decir que sea un problema, de la planta municipal en nuestro país es que es muy heterogénea. Es que son 8.000 y pico municipios, pero claro, tenemos municipios del título décimo de gran población, etcétera, tal, y luego tenemos municipios muy pequeñitos, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos de la Ley 27/2013 de racionalización del régimen local y que pretendía, pues bueno, pues eliminar municipios, pues realmente no se ha conseguido. Es decir, han salido más municipios. De hecho, mira, fruto del Real Decreto Ley 6/2023, acordaros que se modifica el artículo 13 de la Ley de Bases, donde el umbral mínimo de población para crear un municipio pasa a ser 4.000 euros. Todo esto porque hay un municipio en el País Vasco, en Vizcaya, Usánsolo, que es una segregación de Galdácano y claro, pues tiene menos de 2.000. Y uno de los pactos de investidura era que se pudiera hacer este municipio. Bueno, van saliendo ahí, pues no, pues quiere decir que no se va a conseguir. Claro, luego hay que decir que tenemos esto y decir, bueno, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues en la Comunidad Valenciana se plasma, ¿no? La prestación de los servicios mínimos establecidos en la ley constituye el objetivo cuya consecución se dirigirán preferentemente las funciones de asistencia de cooperación municipal de las diputaciones provinciales. Es que esta es una de las cuestiones en las que las diputaciones deberían reinventarse, ¿vale? Es el tema de la prestación homogénea, vigilancia de la homogénea, servicios mínimos en planta estableciéndose, por aquí dice que el Consejo establecerá unos estándares mínimos de calidad de los servicios públicos a fin de tener esos niveles homogéneos de prestación. Lo mismo señala el País Vasco en el artículo 97.3 de la Ley del 16, ¿vale? Menos de 20.000 habitantes, eso sí, o en Extremadura, pues el artículo 18 de la Ley 319, pues marca también ese papel de las diputaciones provinciales en la consecución de bueno, pues mínimo, ¿no? O sea, ese de los servicios, ¿no? Artículo 18. Volviendo a la ley de local, es de para municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial la que coordinará la prestación de los servicios más lícitas que tenemos que aprender o tener claras para los test, ¿no? Que serían la recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio, evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público. Y en este caso, para coordinar la citada prestación de servicios, la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio, al que toque, que esto lo van cambiando, las formas de prestación consistente en prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. A ver, no por crear más órganos, sino por reducir los costes efectivos de los servicios, ¿vale? Y en este caso, pues lo que hará el Ministerio para mirar esto es, bueno, pues informe de la comunidad autónoma si es la que ejerce la tutela financiera. ¿Vale? En la ficha os dejo la remisión, que esto hace el resto de normativa autonómica, y ahora estamos en la gestión colaborativa de las prestaciones. Esto es una cosa curiosa, porque esto está puesto por el Real Decreto Ley 6/2023, ¿no? La modificación que el 128.5 ha hecho en la Ley de Bases de Régimen Local creando este artículo. Este artículo no existía. ¿De acuerdo? Este artículo es nuevo. Lo que pasa es que este artículo iría aquí, detrás de este que estamos hablando, del 26, y va detrás del 27, pues el 28, pero yo creo que es porque es que estaba libre. Por eso lo he puesto aquí en esta zona, porque a partir del 27 es cuando se habla de las competencias delegadas. Dice, podrán establecerse municipios determinados de menos de 20.000 habitantes sistemas de gestión colaborativa
dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad financieramente sostenible de los servicios públicos mínimos obligatorios. Por eso lo he puesto aquí, mediante medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento, de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas, el sostenimiento de personal en común con otros municipios y, en general, el fomento del desarrollo económico y social de los municipios. Importante, la aplicación efectiva a un municipio de gestión colaborativa requiere que se apruebe por la comunidad autónoma respectiva, de acuerdo con su legislación de régimen local, y, en todo caso, evidentemente, la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas. Es decir, vamos un poco más allá, ¿no? Es decir, aquí parece que en la gestión colaborativa nos saltamos el papel de las diputaciones provinciales y nos vamos directamente a que, bueno, pues lo podrán establecer directamente, en este caso, pues el Estado o la comunidad autónoma. De todos modos, como esto es una novedad, veremos cómo se irá prestando. ¿Vale? Y tampoco digo que no se pueda adherir a esto las diputaciones, pero bueno, que no viene tan cerrado como venía antes. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos visto las competencias propias. ¿Más o menos claro? Perfecto. Pues nada, vamos a ver las competencias delegadas. ¿Por qué hemos dicho que cuando se os preguntan en ustedes cuáles son las competencias municipales propias y delegadas? ¿Por qué? Porque es lo que marcaba el 7.1, ¿no?, de la Ley de Bases de Régimen Local. No nos volvamos aquí más locos. Bueno, en este sentido, lo que tenemos aquí es que, claro, la delegación de competencia significa que la competencia que corresponde a una administración pues pasa a ejercer o ejercida por otra, con las potestades inherentes, pero acordaros siempre que cuando hablamos de delegación, la delegación nunca es de la titularidad. Esto nos lleva a que revisemos el artículo 8 de la Ley 40, ¿vale? Es decir, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación. Delegación prevista en esta ley o en otras leyes. Ahora veremos que lo que vamos a ver es otras leyes. Y además, es decir, la delegación de competencias no supone una alteración de la titularidad de la competencia. Por lo tanto, dicho esto, vamos a ver en este caso la habilitación, ¿no?, para la delegación, ¿no?, que es lo que marca el artículo 27.1 de la Ley de Bases de Régimen Local. Dice, el Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias. ¿Vale? Claro, acordaros que cuando el artículo 8 de la Ley 40 dice en los términos de esta u otras leyes, claro, esta ley invalida lo que marca el artículo 9 de la Ley 40 cuando dice que tiene que ser de la misma administración, aquí es otra administración. ¿Pero por qué? Porque vamos por esa remisión, ¿no?, del artículo 9, del artículo 8 y del artículo 8 a la Ley de Bases de Régimen Local. Que es por eso a veces me decís, oye, es que en la ley de... pues hay que leerlo así, de esta materia, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los requisitos para la delegación? Bueno, la delegación, primero, es decir, ¿por qué se delega? Para estar mejor de lo que estábamos, no para estar peor. Y siempre buscando lo que decíamos, ¿no?, la eficiencia, la economía y la eficacia en el gasto público, que son los principios que marcan, es decir, cómo se hace esto y que el ciudadano reciba, pues eso, la mejor servicio sin duplicar, ¿no?, las competencias administrativas. Y siempre bajo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, acordados Ley Orgánica 2/2012. Vale. Una cosa importante, la delegación deberá determinar alcance, contenido y duración. Dice que no podrá ser inferior a 5 años. Y esto es lo que sale en los test. A veces explicamos aquí cosas un poco así y tal, y luego el test lo que sale es esto. Es por eso que os decía que hacer test,
porque al final en los test que vais haciendo y tal, es que son estas, yo puedo explicar aquí, mi cuestión es que no, es que el artículo 13 se modifica, bueno, pero qué tal, y estas cosas que a veces son el intríngulis de las leyes, pero luego realmente al final salen estas cosillas, ¿no? Entonces, acordaros, la duración no podrá ser menor de 5 años, o sea, como mínimo 5 años. Una. Y debe haber fórmulas de control de la eficiencia que se reserve la administración delegante y los medios personales, materiales y económicos que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las administraciones públicas. Por eso, para ejercer la decisión hay que hacer una memoria económica donde se justifiquen los principios que hemos visto antes, es decir, los principios de estabilidad presupuestaria, de evitar duplicidades, de eficiencia en la gestión, ¿de acuerdo? Y se valore el impacto en el gasto afectadas que en ningún caso podría conllevar un mayor gasto de las mismas. Es decir, delegamos para mejorar. Pues es la realidad. Pero bueno, estamos hablando, como siempre, estamos hablando del deber ser. ¿Vale? Pero que esto es importante. Competencias delegables. ¿Qué se puede delegar? Bueno, en el ámbito de las clases del régimen local, cuidado, es decir, lo que marca el artículo 27.3, pero que es un ejemplo, esa de ejemplo, se puede hacer otras, ¿no? Pues bueno, pues con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios, el servicio a la ciudadanía, contribuir a procesos de organización y racionalidad administrativa, pues tanto el Estado como las comunidades autónomas podrán delegar, entre otras, luego se pueden delegar más, las siguientes competencias. Bueno, pues esto también, para los test, tenerlo claro. Vigilancia y control de la contaminación ambiental, protección del medio natural, prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia contra la mujer, ¿vale? Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales con la comunidad de titularidad autonómica, la creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles, de educación de titularidad pública, de primer ciclo de educación infantil. Voy a hacer mis reservas sobre esto porque cuando luego ves cómo nos han cascado, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, las escuelas infantiles de 0 a 2 años, pues flipas un poco de qué técnica han seguido. Es decir, no han hecho una delegación, desde luego, han hecho una competencia impropia. La realización de actividades complementarias en centros docentes. ¿Vale? La gestión de escuelas, titularidad del Estado de la comunidad autónoma. La gestión de instalaciones deportivas, titularidad del Estado de la comunidad autónoma. La inspección y establecimientos de actividades comerciales, promoción y gestión turística, comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos, ¿vale? Liquidación y recaudación de tributos propios de la comunidad autónoma o del Estado. En fin, inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la comunidad autónoma o de la administración del Estado. Y la gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa, ¿no? Y luego además estaría la cooperación con la administración educativa a través de centros asociados de la UNED, de la Universidad de Distancia, ¿vale? Pues estos serían ejemplos, ¿vale? Porque dice, entre otras, ¿no? De competencias que se pueden delegar. Y bueno, pues para los test, pues lo tenemos que tener más o menos claro. ¿Vale? Bueno, pues lo siguiente, claro, lo menos importante es el control. Decíamos que tenían que haber elementos o casos de control. Fijaros, en este caso la administración delegante ejerce una prueba de dirección y control de los servicios que se ha delegado y pueda dictar instrucciones técnicas, ¿vale? Y recabar información sobre cómo se están prestando para evitar poder enviar comisionados, formular requerimientos, etcétera. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento de esta potestad de dirección o control que ejerce la administración delegante? Pues que se podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del municipio. ¿Vale? Es decir, que al final, es decir, la delegación conlleva eso. ¿En aras a qué? Pues a todos estos principios que hemos señalado al principio. Y luego otra cosa importante por los test, que es la aceptación. ¿Vale? Acordaros que
La efectividad de la aceptación de la delegación requerirá que el mundo lo acepte. Recalco aquí que esto es la aceptación por mayoría absoluta. Aquí hay varias cosas que tenemos que tener claras. Dice que requiere mayoría absoluta la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones. Es decir, y esto yo sé, en mi opinión, es la aceptación. ¿Vale? Es decir, si queremos, pasado el periodo de cumplido esto, bueno, y evidentemente, como es mayoría absoluta, entendemos artículo 22.2, letra G de la Ley de Bases de Legislación Local, pues que es el pleno al que le corresponde aceptar, ¿no? Pero que luego está el renunciar. Entonces, incluso la renuncia podríamos entender pues, por el principio de especificidad, pues el alcalde podría renunciar. ¿Por qué? Porque conocen el artículo 22 y no por el hecho de la competencia residual del alcalde podría ser este. ¿De acuerdo? Y por otro lado también aceptar la delegación. Si el municipio delega, por ejemplo, en los términos de la Ley de Haciendas Locales, en materia de gestión tributaria en la Diputación Provincial, ¿no? Que lo arbitra la Ley de Haciendas Locales, pues bueno, en este caso, como la mayoría absoluta es la de la aceptación, pues bueno, es decir, la transferencia o la delegación por su parte de la entidad local a la Diputación Provincial, yo entiendo que sería mayoría simple. ¿Vale? Lo digo porque miraros o mirad el 47.2, la letra H, que dice, ¿no? Dice, la aceptación de las delegaciones o comidas. Es decir, la renuncia, en su caso, yo entiendo que, bueno, no sé, no he visto aquí más esto, pero al principio incluso podía ser el alcalde. ¿De acuerdo? La delegación habrá de ir acompañada, en todo caso, de la financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. Bueno, aquí hay una cosa que además es un poco, no sé, que cuando tú estás en la movida real te das cuenta de que esto yo no he visto jamás, no lo he visto, que nos delegue algo el Estado o la comunidad autónoma. Ellos hacen otra técnica, que es la de darnos subvenciones. Te dan subvenciones para crear servicios. Y el control es a través de la subvención. No lo hacen aquí. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la subvención no significa que tenga que ser al 100%. Entonces, te puede subvencionar el 80%. De hecho, nosotros en materia de servicios sociales, directamente lo que hacen es atribuir las competencias, nos dan unos módulos, dan tal, pero siempre es deficitario. Siempre el ayuntamiento toca poner dinero. Y en muchos casos, lo que nos encontramos es que, pues eso, es decir, pocos casos te encuentras con que haya una delegación. Si acaso yo, por ejemplo, el programa, nosotros tenemos un programa de construcción de colegios, el Edificant, en la Comunidad Valenciana, donde sí es una delegación y sí hay una asignación pero al final siempre, de hecho nosotros tenemos una revisión de precios que va a acabar en un pleito. Claro, tú delegas, tú contratas, el tipo pide una revisión de precios, no te dice nada de la comunidad autónoma, si se la va a comer o no, y el hombre tendrá derecho, pero ¿qué hago? ¿Lo pago yo con el presupuesto? Claro, un colegio no vale 100.000 euros. Hablamos de revisiones de precio de 180.000 euros. Claro, las te plantean, es decir, que todo esto en la práctica, pues cuando tú lo explicas aquí, pues yo qué sé, a veces te parecen los mundos de Yuppie, ¿no? O sea, que no sea así. Claro, son muy rígidos, pero luego ellos, por ejemplo, lo que hacen es eso, pues te doy una subvención, te financian tal, cuando al final es algo que dices, no me lo subvenciones, hazlo tú, que eres tú el que debiera hacerlo. Pero no se hace así. El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración Autonómica Delegante facultará a la entidad para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga sobre ella. Esto sí que ya es de aurora boreal, es decir, en la vida ni lo hemos pensado ni hemos puesto aquí esto. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que te das cuenta es que, no hablo del Estado, pero la comunidad autónoma, pues
ejerce otras formas de financiación que evitan, por la rigidez, el tema de la delegación a los municipios. ¿Vale? En cuanto a la revocación y la renuncia, ¿vale? Vale, sí. ¿Ves? Mira. Vale. La revocación. Pues eso, en la disposición del acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación, ¿vale? Ya hemos visto un poco la revocación, pues si no cumplieran con esto y tal. Aquí ya atribuye al Pleno, luego entonces ya una discusión, ¿vale? Simplemente acordaros que este acuerdo de Pleno de renuncia, yo entiendo que es por mayoría simple. ¿Por qué? Pues porque la especialidad del artículo 47.2h habla de la aceptación, no de la renuncia. ¿Vale? Sería el pleno por esto. Vale, es que aquí estaba pensando, no me acordaba de este artículo cuando lo he explicado antes. ¿Vale? Pero de hecho creo que estamos hablando de lo que os he dicho, de que estaríamos aquí en el tema de pleno, el alcalde no. ¿Vale? Pero que es mayoría simple. ¿Esto ha quedado claro? A ver si la vamos a liar. ¿Lo tenéis claro? Vale, que antes me venía arriba y me adelanta lo que podía el artículo. ¿De acuerdo? Entonces, mayoría absoluta, la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión. Yo entiendo que la renuncia, pleno, por el 27.7 de la Ley Reguladora de Régimen Local, ¿vale? Ley de bases, y lo que decíamos, mayoría simple. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues ahora vamos a la última parte de lo que es la clase, que serían, o estaríamos hablando de otras competencias, y es el marco del 7.4. La pregunta es, oye, ¿puede haber otras competencias? ¿Puede haber otras competencias aquí? Bueno, pues la respuesta es sí. A ver, sí, dice, entidades locales, 7.4, que es importante, solo podrán ejercer competencias distintas a las propias, por eso llamamos de las impropias, pero que no pone en ningún sitio en la ley que sea impropias, y de las atribuidas por delegación, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal. Cumpliendo, como siempre, lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración. Y aquí establece una cosa que ya os he comentado alguna vez, cuando hablamos de los informes. Por aquí dice, y serán necesarios y vinculantes, que lo normal es que los informes no sean facultativos sino vinculantes. Bueno, pues son necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente de la materia, donde diga que no hay duplicidades. Y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera, ¿vale?, sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. O sea que si tú en un momento en la ejecución del presupuesto incurrieras en inestabilidad presupuestaria, tú tendrías que, la primera medida sea renunciar a estas competencias, o sea, no ejercerlas. ¿De acuerdo? Y dice, ¿cómo se va a hacer esto? Pues se va a hacer en los ámbitos que establezcan pues la legislación del Estado y las comunidades autónomas. Claro, el Estado ya ha explicado, que es el artículo 7.4. Este ejercicio de competencias impropias nos encontramos con que en la Comunidad Valenciana hay un decreto de 63/2018, que es el que lo establece. En la Comunidad Catalana ha encontrado este decreto de 2015, que también pues lo establece un poco, y en Extremadura, por ejemplo, que es lo único que se ha encontrado, se regula en el artículo 14 de la ley 319, remitiéndose a un reglamento pues que a la fecha de cuando actualicé la ficha no se había redactado. No sé si se ha redactado o no. Todos, si mirando este tema por vuestra cuenta os encontréis algún reglamento, claro, es que de normativa es fácil, pero un reglamento pues es más complicado, ¿vale? Pues bueno, pues me lo decís y lo ponemos. Vale, pues ya hemos acabado el tema de las competencias.
Yo creo que, bueno, lo hemos visto bastante de esto. Fijaros dónde iba el artículo 28. Claro, el artículo 28 no va ahí. El artículo 28 va en donde iba, ¿no? Por eso lo hemos movido de sitio y no lo hemos puesto ahí. ¿Vale? Venga, pues ahora ya si queréis, acabamos aquí el tema.